Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te saluda muy cordialmente el profesor Mario G. Rodríguez, profesor del curso de Historia para cuarto año de secundaria. Bien, espero que te encuentres perfectamente bien de salud, en unión de tus padres, seres queridos y familiares, y siempre teniendo en cuenta la importancia de cuidarnos en estos periodos tan difíciles, producto de la pandemia de la COVID-19. Y más aún ahora con la presencia de una nueva variante, la variante Mu. Existente ya la variante Delta, que era una amenaza infecciosa, ahora tenemos una nueva variante que es la variante Mu. Por ende, la recomendación es sumamente importante de seguir cuidándote utilizando la doble mascarilla KN95, el protector facial de manera permanente cuando salgas a la calle, el alcohol en spray y en gel, fundamental para la desinfección de manos, rostro, ropa o cabello, y siempre mantener el distanciamiento social y evita salir de manera innecesaria. De esa manera nosotros podremos ganar esta batalla. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante relacionado a una parte de nuestra historia del Perú antiguo, que se llama el tercer horizonte cultural. Un horizonte, digamos, o periodo de la historia demasiado importante para el entendimiento del proceso evolutivo histórico de nuestro país. Es el último periodo en el cual podríamos considerar que la historia peruana tenía un carácter autónomo e independiente, ya que posteriormente a este periodo, en el siglo XVI, básicamente en el año de 1532, podemos decir que se acaba la autonomía o independencia por la presencia española gracias a la conquista de los visitantes europeos en América y en el Perú. El hablar de este periodo del tercer horizonte cultural o tercera síntesis cultural peruana es referirnos al Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, término quechua que significa tierra de las cuatro regiones, tuvo una expansión territorial muy importante, abarcando 6 países de Sudamérica, desde el norte hasta el sur, este y oeste, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y hacia el oeste, las costas del Océano Pacífico. Esto significa de que fue un imperio totalmente imponente, totalmente grande, poderoso, y que estuvo dividido de acuerdo a la cosmovisión como veían el mundo los incas. Consideraban que todo su mundo eran 4 regiones simplemente. El Chinchaysuyo al norte, el Collasuyo al sur, el Antisuyo al este y el Contisuyo al oeste. Esto significó que de otra manera, dentro de su pensamiento, constituyeran una ciudad capital que era el Cusco, que significa ombligo del mundo, teniendo 2 regiones claramente divididas, el Hanansuyo y el Urinsuyo. Cuando hablamos de Hanansuyo, referimos a todo lo que pertenece al Chinchaysuyo del norte hacia el este, el Antisuyo. Y el Urinsuyo, la parte baja, que significa baja región, que es lo que pertenece al Collasuyo, y la parte de las costas marinas, lo que es el Contisuyo. Ahora, el periodo del tercer horizonte cultural va a estar marcado por la presencia de 13 gobernantes que van a representar a los monarcas o soberanos o incas que van a dar vida a este gran periodo de la historia, que va a estar dividida básicamente en 3 grandes periodos. Recordemos que para hablar de del origen de los incas, siempre nos referimos a lo que es el origen mítico, leyendas. Por ende, que el primer periodo se llama el periodo de los comienzos o legendario, curacal o local, donde vamos a encontrar el fundador, iniciador, que fue Manco Cápac, hasta el gobierno de Sinchirroca. Luego surge el segundo periodo, llamado el de la Confederación Cusqueña o Regional, en el cual surge desde Yoque Yupanqui hasta el gobierno de Huiracocha. Es donde se constituyen los estados confederados, los jefes regionales que le van a dar un mayor, digamos, poderío a las regiones ya
conquistadas por los incas. Y finalmente tenemos el periodo de la expansión, del máximo apogeo, que empieza aproximadamente, según la investigación, hacia el año 1438, periodo en el cual se dio la batalla de Yaguarpampa, donde Pachacútec derrota a los chancas y empieza un próspero crecimiento dominando a todos los pueblos del Perú y por ende extendiéndose los dominios hasta fuera del Perú. Lamentablemente llega su declive en el año 1532 con la caída del Imperio Incaico, siendo gobernantes Huáscar y Atahualpa. Bien, a esta relación de los 13 incas se le va a llamar el Capat Cuna, que es la lista oficial de los incas, dividido en dos dinastías, el Hanan Cusco y el Urin Cusco, el Alto Cusco y el Bajo Cusco. ¿Qué es lo que lo diferencia? Su origen. Urin Cusco, Bajo Cusco, los inicios en la parte baja del Valle Fértil del Cusco. Y el Hanan Cusco, que va a darse con el traslado de los centros más importantes a la parte alta del valle, y que empieza con Inca Roca. Bien, en el aspecto político vamos a ver que va a ser un sistema de gobierno de carácter monárquico diárquico. Esto significa que va a haber una autoridad principal que es el soberano, que es el Inca, y además va a estar acompañado de su hijo, el Lauqui, que va a cogobernar directamente con el Inca. Tenemos al Inca como autoridad máxima, llamado también Zapán Inca o Inti Churín Huahuaquilla, que es un término conocido como hijo del sol o de la luna, y que es la autoridad máxima que todos debían mantener respeto, obediencia hacia este personaje que era considerado semidios. Luego tenemos al Consejo Imperial, un grupo de funcionarios estatales constituidos por 4 miembros importantes inicialmente, que son los Suyuyuk Apus, que vendrían a ser jefe de cada suyo. 4 suyos, 4 gobernantes. Característica principal, ancianos más sabios. Luego tenemos a los orejones intelectuales de la época, jóvenes entre los 17 y 18 años, que ellos de una otra manera se distinguía por portar en sus orejas unos péndulos de oro muy grandes y por ende se le llamaba orejones y que eran considerados nobleza de sangre. Luego tenemos al Huilat Humo, que era la autoridad máxima en el carácter religioso y por ende llamado también sumo sacerdote, y que era el que direccionaba a través de sus visiones al Inca para el futuro. Luego tenemos a Lauqui, que era el príncipe heredero, personaje importante que de una u otra manera era el hijo legítimo del Inca, en que co-gobernaba o co-reinaba con el Inca. Tenemos al Tocricuc o Apunchi, jefe de una provincia, o Guamaní, que era una subdivisión de un suyo región. El Tucuricut, que significa todo lo ve, todo lo oye, u ojos u oídos del Inca, que era el funcionario estatal encargado de supervisar, monitorear de manera clandestina la actividad en el imperio e informar para que el Inca tuviera cuidado y tomara medidas sancionadoras y correctivas con la población que desobedía sus órdenes. El Curaca, que era el jefe de un ayu en tiempos de paz, y el Sinchi, que eran militares, que eran jefes de un ayu en tiempos de guerra. Esta constitución de personajes que hemos mencionado son todo el grupo político, toda, digamos, la comitiva que lidera el imperio incaico. Luego, en la parte administrativa se regía bajo la conformación familiar. Recordemos que el ayu fue la base de la sociedad incaica, de lo cual tenemos que fue vigesimal, o el sistema decimal, disculpe, en el cual vamos a encontrar los jefes desde una familia hasta los jefes que eran básicamente 10.000 familias. Esto significa que eran numerosas familias que estaban a cargo de un líder. Tenemos al Puret, al Pija Camayot, Chuca Camayot, Pija Chunca Camayot, Pachaco Camayot, Pisca Pachaca Camayot, Guaranga Camayot, Pisca Guaranga Camayot, Uno Camayot y 4 unos, o sea, 4 unos Camayot que eran líderes, eso equivalía, o sea, 40.000 familias a lo que era un guamaní o provincia. Socialmente se ha considerado que fue una sociedad totalmente clasista, elitista, marcado básicamente por la diferencia social, representado en 3 estamentos importantes, lo que es la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza básicamente constituida por toda la familia del Inca directamente. El Inca
la Colla, que era esposa y hermana, el Auqui, que era el hijo o príncipe heredero, y la Ñusta, que era la princesa. Estos 4 miembros eran los líderes absolutos de la realeza, sangre real, hijos directamente del sol y de la luna, Inti y Quilla. Luego tenemos la nobleza dividida en 3 tipos, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegios y la nobleza advenediza. La nobleza de sangre era toda la familia directa del Inca, primos, hermanos, tíos, etcétera, y que utilizaban prendas de oro. La nobleza de privilegio habían sido todos los funcionarios estatales que ocupaban cargos importantes y que en retribución a la lealtad hacia el Inca habían obtenido un cargo importante y usaban prendas de plata. Y la nobleza advenediza eran todos los que habían básicamente servido al Inca y a través de su fidelidad, a través de su trabajo, de su esfuerzo, permitían escalar socialmente y ocupar un mejor rango. En el pueblo, bueno, va a estar constituido por una gran composición desde los Hatun Runas, que era la base económica del pueblo, que significa hombre común, los Mitimaes, que significa el que se va, colonizadores de tierras, los Yanaconas, que eran los servidores perpetuos capturados en batallas y que servían a la nobleza, teníamos a los Hipicunas, que eran los cargadores del imperio, teníamos a los Pinacunas, que eran básicamente los prisioneros de guerra, que perdían todo beneficio o derecho, y teníamos a las Mitawarmis, que eran servidoras al servicio sexual, o sea, digamos las prostitutas, que brindaban un servicio obligatorio emanado por el Estado, en que ellas recibían en contribución alimento, vestimenta y prendas para poder subsistir. Ahora, es importante mencionar en este periodo la economía. La economía incaica se va a basar en la agricultura. La agricultura es la base del imperio incaico. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los andenes, sistema de andenería fundamental, y van a tener 2 herramientas importantes, la chaquitaglia y la raucana. La chaquitaglia, utilizada por los varones, el arado de pie, y la raucana, utilizada por las mujeres, arado de mano. Básicamente, hombre y mujer trabajando la tierra que no era de ellos, sino era del Estado. Esto significaba básicamente que las tierras las poseía el Inca, era el líder y dueño de todas las tierras y las daba en alquiler al pueblo. Un hombre recibía un topo que equivalía prácticamente a 2.700 metros cuadrados y medio topo para una mujer. Cuando se juntaban tenían 4.000 metros que, ojo, tenían que trabajar la tierra y pagar un tributo indígena obligatorio en alimentos o en producción, y se hacía de manera anual. Nadie era dueño de las tierras, solamente el Estado y el Inca. Existían las tierras del sol, sagradas, las tierras del Inca, las tierras del pueblo. ¿Quiénes trabajaban las tierras del sol y del Inca? El pueblo mismo las trabajaba, para el beneficio de todos sin excepción alguna. Ahora, teníamos 4 sistemas de trabajo. La mita, que era el trabajo obligatorio, el AINI, que era el sistema de ayuda mutua, o sea, hoy por ti, mañana por mí, y la minca, que eran los trabajos colectivos donde todos trabajaban para poder ayudarse. Y tenemos la chunca, que era un trabajo en emergencia cuando habían desastres naturales. Todo el pueblo se comprometía a la ayuda de arreglo de caminos, puentes, acueductos, etcétera. Todos comprometidos a trabajar. La ganadería fue otra actividad económica importante, en la cual se daba la crianza de auquénidos camélidos, la obtención de lana para sus prendas y, ojo, alimentos como la carne y otros derivados de los animales. Practicaron el chacu, que era básicamente rodear la presa, no matarla, una caza selectiva, matar al macho y las hembras, criarlas, y el comercio, que también se desarrolló, que se dio a través del trueque. Productos de la costa con productos de la sierra se intercambiaban uno por otro. Sus principios de la economía son muy simples y sencillos. Radicaba en lo que es la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad, que era la ayuda mutua. Yo hago hoy día algo por ti y tú mañana o pasado mañana o cualquier día que yo necesite me vas a ayudar. Y la redistribución, el Estado provee a todos sin excepción alguna. Una distribución equitativa, igualitaria, en los momentos donde habían sequías, fenómenos naturales, desastres naturales que afectaban la producción, esa gente era habilitada, digamos, con alimentos por el Estado. Los alimentos se guardaban ¿en dónde? En las colcas o tampus, que eran reservorios, donde mantenían ahí la carne seca, el maíz, la papa seca y todos los alimentos que podrían utilizarse para la ayuda en común.
Aportes culturales. Tenemos, entre los aportes culturales tenemos básicamente la educación, que fue una educación clasista y elitista, dividida en dos, la formal y la no formal. La educación formal se va a diferenciar para varones y mujeres. Varones se da en los yacha y huasis, lideradas por los amautas y acompañados por los jarabíes, que eran, o arabicus, que eran cantores, poetas, que se encargaban de enseñar a la nobleza incaica. Eran las famosas casas del saber. Y la educación no formal era la que recibía el pueblo, básicamente de padres a hijos, de abuelos a nietos y así. Tenían preceptos morales, que eran máximas morales muy simples: amasúa, maquella, mayuya, no sea ladrón, no sea mentiroso, no sea ocioso. Todos debían trabajar, todos debían ser leales, todos deberían ser honestos. ¿Cuáles eran los castigos? Eran ser expulsados de los ayllus y sin tener vivienda y alimentos podían perecer en las alturas. Los caminos fueron parte de su desarrollo cultural. Ellos básicamente construyeron los famosos Capacñán, que fueron heredados básicamente de los Wari, pero mejorados por los incas. Ellos definitivamente, ¿qué hicieron? Dos caminos, hacia el norte y hacia el sur respectivamente, y tenían como centro principal el Cusco. Ahora, hicieron puentes colgantes, utilizando lianas, utilizando piedras, orollas o guaros, donde trasladaban especie de una caseta de un lugar a otro para trasladarse de una montaña a otra montaña. Existieron los chasquis, que eran jóvenes seleccionados por el Inca por su preparación física y que eran correos personales del Inca, donde deberían mostrar demasiada fidelidad al Inca, transportando mensajes o comunicados desde el Cusco, por ejemplo, hasta el Ecuador. Pero es ilógico pensar que una sola persona lo hacía, sino que habían postas, pasaba el mensaje de uno al otro, hasta llegar donde el destino era el elegido. Bien, tenemos a los tambos, que eran los lugares de descanso que estaban entre los caminos. Ahí podían el ejército, los funcionarios estatales, los chaquis, guarecerse, descansar para seguir su travesía. Desarrollaron un sistema mnemótico de inteligencia mental en el cual utilizaban hilos de diferentes colores, tamaños y nudos para poder hacer contabilidades o sistemas de, digamos, lúdicos con respecto a diferentes productos. Hicieron una cerámica utilitaria, polícroma, muy colorida, pero hubieron dos recipientes importantes, el aríbalo y el quero. Recordemos que el quero fue creado inicialmente por los tiahuanacos. Su arquitectura es la piedra, básicamente, va a resaltar las 3 S, que es la sencillez, solidez y simetría, y eso va a generar una imponencia en el tiempo como Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Aipate, etcétera, 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 ¿no? Que tenemos grandes obras de carácter lítico en el Perú de este gran periodo de la historia. Tenemos la cosmovisión, era como la forma de ver el mundo. Creían que habían un mundo dividido de la siguiente manera: el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Hanan Pacha es el mundo de arriba, donde vivían los dioses celestiales, el sol, Inti, la Coya, disculpen, Quilla, la luna, que eran Iyapa, el rayo, que estaban siempre presentes arriba. Huiracocha, que era un dios sagrado para ellos. El Caipacha es el espacio temporal donde están los seres vivos, donde estaba el Inca, que era básicamente hijo de los dioses celestiales. Y el Ucupacha, que es el inframundo, donde existía un demonio llamado Supay, que a la vez era un dios fertilizador. ¿Ven? Se considera que la religión incaica fue heliólatra porque tuvieron como dios principal al sol. Bueno, esta cultura es imponente, esta cultura es muy significativa y esta cultura marca el final de la independencia cultural peruana por la presencia posterior de los españoles. Bien, estimado estudiante, espero que haya podido contribuir con mis conocimientos para tu formación académica. Te deseo lo mejor, cuídate mucho y no bajes la guardia. Que tu salud esté en tus manos. Muchas gracias.